Chester Bennington fue la voz de una generación, un hombre cuyos potentes gritos y suaves melodías realmente definieron el sonido de Linkin Park. Conectó con millones de fans alrededor del mundo, articulando un dolor y una frustración que muchos sentían, pero simplemente no podían expresar. Sus letras eran una exploración cruda y honesta de la confusión interna, lo que lo convirtió en una figura de inmensa importancia en el panorama de la música rock moderna. La banda acababa de lanzar su álbum, One More Light, y esperaba un futuro lleno de nueva música y presentaciones. Para el mundo exterior, Chester estaba en un pico creativo, al borde de otro capítulo exitoso en su carrera, un faro para aquellos que encontraban consuelo en su arte. En los días previos a su trágico fallecimiento el 20 de julio de 2017, la vida de Chester parecía llena de momentos de genuina felicidad y normalidad. Acababa de regresar de unas hermosas vacaciones familiares en Sedona, Arizona, un viaje lleno de risas y unión. Su esposa, Talinda, compartió más tarde fotos y videos de esa época, mostrando a un padre y esposo sonriente y comprometido. Parecía estar completamente presente, disfrutando de los placeres simples de estar con sus seres queridos. Se despidió con promesas de un rápido regreso, diciéndole a su familia que necesitaba volver a Los Ángeles para algunos compromisos de trabajo, una explicación perfectamente rutinaria que no dio ninguna pista de la oscuridad que se avecinaba. Más allá de su vida familiar, el mundo profesional de Chester estaba lleno de energía positiva y planes futuros. Recientemente había tenido conversaciones esperanzadoras con sus compañeros de banda y otros amigos músicos. Unos días antes de su muerte, se reunió con Mike Shinoda, su compañero creativo en Linkin Park, para discutir las próximas fechas de la gira e incluso idear nuevas canciones. Habló con amigos como Robert DeLeo de Stone Temple Pilots y Matt Sorum, ex de Guns N' Roses, sobre posibles colaboraciones y proyectos creativos. Estas discusiones no eran las de un hombre listo para rendirse, estaban llenas de la emoción y la ambición que siempre lo habían impulsado. Esta proyección externa de estabilidad y avance pintaba la imagen de un hombre que, según todos los informes, estaba bien. Linkin Park acababa de completar una exitosa gira por Europa y se preparaba para embarcarse en una masiva gira norteamericana de 29 fechas. La banda era una máquina bien engrasada, y Chester era su motor irreemplazable, listo para impulsarlos a través de otra serie de espectáculos electrizantes. Los planes estaban listos, el escenario esperaba, y cada señal apuntaba hacia un viaje continuo. Nadie podría haber predicho que la música estaba a punto de detenerse tan repentina y desgarradoramente para siempre. El contraste entre la persona pública de Chester Bennington y su realidad privada era, bueno, marcado y profundamente inquietante. En apariciones públicas y entrevistas, a menudo presentaba un frente esperanzador y resistente, incluso al hablar de sus luchas personales. Era abierto sobre sus batallas pasadas, pero las enmarcaba como obstáculos que estaba superando activamente. Esto creó una imagen de un sobreviviente, un hombre que había enfrentado sus demonios y había emergido más fuerte del otro lado. Tanto los fans como los colegas vieron a un artista carismático y enérgico que parecía estar prosperando, canalizando su dolor en su arte de una manera constructiva y poderosa. Era un símbolo de fuerza para muchos. Esta fachada de optimismo se mantuvo cuidadosamente a través de sus acciones y palabras. Poco después del funeral de su querido amigo Chris Cornell, Chester tuiteó que se sentía muy creativo y que ya había escrito 6 nuevas canciones. Este estallido de creatividad sugería a un hombre que estaba procesando su dolor a través de su trabajo, convirtiendo una pérdida devastadora en inspiración artística. Interpretó un emotivo tributo a Cornell en televisión, una versión cruda y hermosa de One More Light, que parecía una declaración pública de su intención de seguir adelante y honrar la memoria de su amigo. Estos actos aseguraron a quienes lo rodeaban que, aunque estaba de luto, estaba encontrando una manera de avanzar. Los planes para el futuro no eran solo ideas vagas, eran concretos e inminentes. La próxima gira norteamericana de Linkin Park era una empresa significativa, que requería una inmensa preparación física y mental. Chester participó activamente en la planificación, discutiendo listas de canciones y producción escénica con sus compañeros de banda. También estaba haciendo arreglos para una reunión con su primera banda, Grey Days, un proyecto que tenía un profundo valor sentimental para él.
Estos compromisos profesionales pintaban la imagen de un hombre con una agenda completa y una visión clara para los meses venideros. Un hombre que miraba hacia el futuro, no lejos de él. Pero esta exhibición pública de esperanza y productividad era una máscara frágil. Ocultaba una lucha interna profunda e implacable que se estaba volviendo cada vez más difícil de manejar. Mientras hablaba de creatividad y planeaba giras, una batalla diferente y más silenciosa se libraba dentro de él. El optimismo que mostraba al mundo era un escudo, protegiéndose a sí mismo del escrutinio y a sus seres queridos de la verdadera profundidad de su dolor. La energía que ponía en su vida profesional pudo haber sido un intento desesperado de huir de las sombras que lo perseguían, una forma de mantenerse ocupado para no tener que enfrentar la confusión interior. Detrás de la cortina de la vida pública, Chester Bennington libraba una guerra desesperada y agotadora contra su propia mente. Su larga batalla contra la adicción y la depresión era una presencia constante, una sombra que lo acompañaba incluso en sus momentos más brillantes. En los meses previos a su muerte, había estado luchando intensamente con el impulso de beber alcohol. Aunque había mantenido su sobriedad durante un período significativo, confesó a amigos cercanos como Ryan Schack de la banda Orgy que la lucha se estaba volviendo abrumadora. La describió como una lucha minuto a minuto, hora a hora, un antojo implacable que consumía sus pensamientos y ponía a prueba su determinación hasta sus límites. Este conflicto interno era algo de lo que había hablado antes, admitiendo en una entrevista a principios de ese año que tenía una relación difícil con la vida misma. Incluso cuando todo está bien, me siento incómodo todo el tiempo, había confesado, ofreciendo un escalofriante atisbo de su estado de ser. Esta constante sensación de malestar fue la base sobre la que se construyó su depresión. Significaba que incluso durante los momentos felices, como sus vacaciones familiares, una parte de él permanecía en alerta máxima, incapaz de relajarse por completo o aceptar la paz. Su mente era un campo de batalla, y él era un soldado que se estaba cansando de la lucha. La evidencia encontrada después de su fallecimiento contó la historia de esta última batalla perdida. Se encontró una pequeña cantidad de alcohol en su sistema, lo que confirmaba que en sus últimas horas su determinación se había roto. Una botella de cerveza vacía y un vaso a medio llenar fueron encontrados en la habitación, testigos silenciosos de su rendición al antojo que tanto se había esforzado por resistir. Esto no era señal de una bebida casual, sino de un hombre sucumbiendo a una poderosa adicción que lo había atormentado durante gran parte de su vida. Fue un final trágico para una lucha larga y dolorosa que había ocultado en gran medida al público. Esta guerra privada resalta la naturaleza engañosa de la enfermedad mental. Chester poseía todos los marcadores externos de éxito: una familia amorosa, una carrera célebre, seguridad financiera y la adoración de millones. Sin embargo, nada de eso fue suficiente para silenciar a los demonios que lo perseguían. Su historia es un recordatorio poderoso y desgarrador de que las batallas más feroces a menudo se libran en silencio, invisibles para todos, excepto para la persona que las libra. La sonrisa que llevaba no era una mentira, pero era solo una parte de la verdad, una verdad que también incluía un dolor inmenso e insoportable. La muerte de Chris Cornell, el icónico vocalista de Soundgarden y Audioslave, en mayo de 2017, fue un golpe devastador para Chester Bennington. Los dos hombres no eran solo colegas en la industria musical, eran amigos cercanos que compartían un vínculo profundo, habiendo girado juntos y comprendido las presiones únicas de sus vidas. Chester era padrino de uno de los hijos de Cornell, un testimonio de la profundidad de su conexión. El suicidio de Cornell dejó una marca indeleble en Chester, amplificando sus propias luchas y haciéndolo sentir profundamente solo. Vio un reflejo de su propio dolor en el trágico final de su amigo, un camino oscuro que él conocía demasiado bien. El dolor de Chester fue público y palpable. Interpretó una conmovedora versión de Hallelujah de Leonard Cohen en el funeral de Cornell, su voz quebrándose con una emoción casi insoportable. También escribió una carta abierta a su amigo fallecido, derramando su tristeza y gratitud. «No puedo imaginar un mundo sin ti», escribió, un sentimiento que ahora se lee como una premonición inquietante. La pérdida de su amigo pareció desmantelar una estructura de apoyo crítica en su vida,
eliminando a una de las pocas personas que realmente podían entender la oscuridad por la que navegaba. El momento de la propia muerte de Chester es un testimonio escalofriante del impacto que la pérdida de Cornell tuvo en él. Se quitó la vida en lo que habría sido el 53º cumpleaños de Chris Cornell. Esta elección no fue una coincidencia. Fue una conexión final y trágica con el amigo, cuya ausencia había creado un vacío insalvable. Sugiere que la memoria de Cornell estaba en primer plano en su mente en sus últimos momentos, un doloroso recordatorio de la desesperación que podía consumir incluso a los más fuertes y talentosos entre ellos. La fecha sirve como un oscuro signo de puntuación en una historia de dolor compartido y pérdida profunda. La trágica historia de los últimos días de Chester Bennington sirve como una súplica poderosa y urgente de compasión y comprensión cuando se trata de salud mental. Subraya la importancia crítica de buscar ayuda, de romper el silencio que tan a menudo rodea la depresión y la adicción. Su vida muestra que el dolor no discrimina, y su muerte nos recuerda que debemos estar atentos para apoyar a quienes luchan, incluso cuando parecen fuertes. Si usted o alguien que conoce está en crisis, es vital buscar ayuda. La luz puede sentirse distante, pero siempre está ahí, y una conversación puede marcar la diferencia.